¿Te has parado alguna vez a pensar si realmente existió ese santo al que le rezas cuando te duele algo? San Roque, con su perro, su llaga, su misteriosa historia. ¿No te parece todo un poco conveniente? Como un cuento bonito para que te sientas mejor cuando estás enfermo, pero ¿realmente crees que hubo un hombre de carne y hueso detrás de esa estampa que tienes guardada? O peor aún, ¿y si sí existió, pero toda su historia ha sido inflada, adornada, convertida en una fantasía piadosa para llenar iglesias y calmar conciencias? Porque, seamos sinceros, la historia de los santos, a veces, huele un poco a chamusquina. Demasiados milagros, demasiada perfección, demasiado mito. Y es que, si lo piensas fríamente, ¿no te resulta sospechoso que justo en la época de la peste, apareciera un tipo que se cura solo de la enfermedad y encima se dedica a curar a otros? Suena a superhéroe, a leyenda urbana medieval, más que a biografía fiable. Quizás San Roque sea, en realidad, la personificación de la esperanza en tiempos oscuros, un símbolo de la resistencia humana ante la enfermedad y la muerte, pero, ¿y si no es más que eso? ¿Y si la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha construido un personaje a su medida, uno de esos santos perfectos que nunca existieron realmente, pero que son tan útiles para mantener a la gente en el redil? ¿Te has planteado alguna vez que la devoción a San Roque, tan extendida en tantos lugares, pueda ser devoción a una sombra, a una invención piadosa, a un bonito cuento sin base real? En este viaje que vamos a emprender juntos a través de las vidas santas, te invito a que abras tu mente, a que cuestiones lo que crees saber, a que te atrevas a mirar más allá de la estampa y la oración aprendida. Porque aquí, en este canal, no nos conformamos con la versión oficial. Queremos rascar debajo de la superficie, desentrañar la verdad, por incómoda que sea. Si te gusta cuestionar, si te intriga lo que se esconde detrás de las historias que te contaron de pequeño, si quieres formar parte de esta búsqueda, te animo a que te suscribas, a que comentes tus propias dudas y opiniones, a que participes activamente. Porque esta historia, la historia de San Roque, la construimos entre tú y yo. Pero volvamos a nuestro santo. San Roque, patrón de los enfermos, protector contra la peste, abogado de los animales. Menudo currículum. Parece que lo tiene todo. Y precisamente esa perfección, esa acumulación de virtudes y poderes, es lo que debería hacernos sospechar. ¿No te parece demasiado redondo? ¿Demasiado conveniente para la fe? La historia oficial nos cuenta que era un noble francés, rico y piadoso, que renunció a su fortuna para dedicarse a cuidar a los apestados durante una epidemia. Que contrajo la enfermedad, se retiró a morir al bosque y fue milagrosamente curado por un perro que le llevaba pan. Que luego, ya curado, siguió ayudando a los enfermos hasta que, en un viaje de regreso a su tierra, fue confundido con un espía y encarcelado, muriendo en prisión. Una vida de película, ¿verdad? Una vida que encaja perfectamente con el ideal de santidad medieval. Pero, ¿es creíble? ¿O es una construcción posterior, un relato ejemplarizante creado para inspirar y adoctrinar? Piénsalo por un momento. Un noble que lo deja todo por los pobres en el siglo XIV. Ya suena raro, ¿no? En una época donde la nobleza vivía en su burbuja de privilegios, preocupada por sus guerras y sus banquetes, un noble que se va a cuidar enfermos. Como si un multimillonario de hoy en día se fuera a vivir a un campamento de refugiados. Posible, pero poco probable. Y luego lo del perro. Un perro que le lleva pan al bosque. ¿En serio? ¿No te parece un poco infantil? Como un cuento para niños buenos. Y la curación milagrosa. En plena peste negra, donde moría la mitad de la población, aparece un tipo que se cura solo, sin medicinas, sin nada. Milagro, dirán algunos. Casualidad, dirán otros. ¿Y la muerte en prisión? Otro final perfecto para un santo mártir. Incomprendido, perseguido, víctima de la injusticia humana. Demasiado bonito para ser verdad, ¿no crees? Claro que, también podríamos estar equivocados.
Quizás San Roque sí fue un hombre real, quizás sí existió ese noble generoso que se dedicó a cuidar enfermos. Quizás sí hubo un perro bondadoso que le salvó la vida. Quizás, en medio de tanta leyenda y tanta exageración piadosa, se esconde una chispa de verdad. Quizás San Roque no fue un personaje inventado, sino un hombre extraordinario que vivió una vida extraordinaria. Un superviviente real, como dice el título de este capítulo. Un hombre que, en un mundo de muerte y desesperación, eligió la vida, eligió la compasión, eligió la entrega a los demás. Un hombre que, quizás sin pretenderlo, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de personas a lo largo de los siglos. Así que, ¿qué crees tú? ¿Mito piadoso o superviviente real? ¿Leyenda dorada o historia con mayúsculas? La respuesta, quizás, no sea tan sencilla. Quizás la verdad de San Roque se encuentre en algún punto intermedio, en la intersección entre la leyenda y la realidad. Y para descubrirla, para acercarnos lo máximo posible a esa verdad oculta, vamos a sumergirnos en su historia, vamos a analizar las fuentes, vamos a desentrañar los misterios que rodean a este santo tan popular como desconocido. Prepárate, porque el viaje no va a ser fácil. Pero te aseguro que, juntos, vamos a intentar separar el grano de la paja, la verdad del mito, la historia del cuento. Y al final, quizás, descubramos algo mucho más interesante que la simple respuesta a una pregunta. Quizás descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia necesidad de creer, de tener héroes, de encontrar esperanza en tiempos oscuros. Así que, abróchate el cinturón, porque la historia de San Roque acaba de empezar. Imagínate nacer entre sedas y mármoles, en una cuna dorada donde cada capricho se convertía en realidad antes incluso de que lo formularas. Piensa en los salones iluminados por velas, en la música suave que flotaba en el aire, en la reverencia silenciosa de cada rostro que te rodeaba. Eras parte de una estirpe milenaria, tu apellido resonaba con ecos de batallas ganadas y fortunas acumuladas durante generaciones. Tus antepasados, figuras de tapices polvorientos y retratos al óleo, te observaban desde las paredes, depositarios de un legado que, se suponía, debías continuar y engrandecer. Desde niño, tus días transcurrían entre tutores privados, lecciones de esgrima con maestros renombrados y viajes a tierras exóticas en busca de conocimiento y refinamiento. Las bibliotecas eran tus patios de recreo, los jardines laberínticos tus campos de aventura. El mundo se extendía a tus pies como un mapa desplegado, listo para ser conquistado, no con espadas, sino con la influencia sutil del poder y la herencia. Se te enseñó a liderar, a mandar, a esperar la pleitesía como algo natural, como el aire que respirabas. La riqueza no era solo una posesión, era parte de tu identidad, definía tu lugar en el mundo y, según todos, aseguraba tu felicidad. ¿Qué más podría desear alguien nacido en semejante abundancia? ¿Qué vacío podría existir en un corazón rodeado de tal privilegio? Y sin embargo, un día, te despojaste de todo. Como si te arrancaras una piel vieja y ajada, renunciaste a las mansiones, a las vestimentas lujosas, a los banquetes interminables, a los títulos nobiliarios que resonaban vacíos en tus oídos. Abandonaste la comodidad mullida de los carruajes por el polvo de los caminos, la seguridad de los muros palaciegos por la incertidumbre de la intemperie. Dejaste atrás la servidumbre reverente por la mirada curiosa y a menudo desconfiada del pueblo llano. Te convertiste en un espectro de lo que fuiste, un fantasma que vaga por los márgenes de la sociedad, sin más posesiones que la ropa que llevas puesta y quizás una idea fija en la cabeza. Dejaste de ser el ilustrísimo señor para convertirte en ese vagabundo, un hombre susurrado con desprecio o con lástima, según la caridad o la dureza del corazón que te juzgara. Ahora, la pregunta que resuena con fuerza, que carcome la curiosidad y quizás, incluso la envidia de quienes escuchan tu historia, es, ¿por qué? ¿Por qué alguien que lo tenía todo, que nació para mandar y disfrutar, renunciaría voluntariamente a su reino de opulencia para abrazar la indigencia? Fue un acto de iluminación repentina, una epifanía que te reveló la vacuidad de la riqueza material y la autenticidad de la vida sencilla.
¿Te consumió un idealismo romántico, la fantasía de encontrar la verdadera libertad en la renuncia a las cadenas doradas del privilegio? O, seamos honestos, existían motivos más oscuros, más turbios, quizás incluso vergonzosos, que te impulsaron a tomar esa decisión radical? ¿Acaso la fortuna que aparentabas disfrutar era, en realidad, una prisión dorada, un nido de víboras donde la envidia, la traición y la hipocresía se ocultaban tras las sonrisas forzadas y los brindis vacíos? ¿Huías de algo? ¿De alguien? ¿De un secreto inconfesable que amenazaba con destruirte desde dentro, un pecado oculto bajo capas de terciopelo y encaje? O tal vez, la carga de la responsabilidad, el peso del legado familiar, se volvieron demasiado pesados para tus hombros, prefiriendo la liviandad de la nada a la opresión del todo. Porque, seamos sinceros, la renuncia voluntaria a la riqueza, especialmente a una riqueza heredada, siempre despierta sospechas. En un mundo donde la ambición se disfraza de virtud y la acumulación de bienes materiales se considera sinónimo de éxito, tu decisión resulta, en el mejor de los casos, incomprensible y en el peor, directamente insensata. Algunos dirán que fuiste un loco, un idealista desquiciado, un alma ingenua que confundió la pobreza con la virtud. Otros, más cínicos, murmurarán sobre escándalos ocultos, deudas de juego, amores prohibidos, o incluso, crímenes silenciados que te obligaron a desaparecer de la escena social, a buscar refugio en el anonimato de la miseria. ¿Y tú, qué dirías? ¿Cuál es la verdad detrás de tu metamorfosis de noble rico a vagabundo? ¿Fue un acto de genuina búsqueda espiritual, una rebeldía contra las injusticias del mundo, o simplemente una fuga desesperada de una realidad insoportable? La respuesta, si es que existe una, reside en las sombras de tu pasado, en los recovecos de tu memoria, y quizás, en el silencio enigmático de tu mirada errante. Porque, a veces, la mayor riqueza no se encuentra en los cofres llenos de oro, sino en los secretos que guardamos y en las razones, a menudo complejas y contradictorias, que nos llevan a tomar las decisiones más trascendentales de nuestras vidas. Y la tuya, sin duda, es una decisión que clama por ser desentrañada. Imagina el camino, árido bajo tus pies descalzos, el sol quemando tu piel. Polvo y silencio, solo roto por el eco de tus pasos. Dejas atrás la seguridad conocida, el calor del hogar, las voces familiares. Te adentras en lo desconocido, impulsado por una promesa, una visión, quizás solo una inquietud que te corroe por dentro. Este viaje, esta peregrinación, no era un paseo por un jardín florido. Era un desafío a la comodidad, una renuncia a la facilidad. Cada paso era una declaración, una afirmación de que buscabas algo más allá de lo tangible, más allá de lo inmediato. ¿Qué buscabas exactamente? ¿Redención? ¿Iluminación? ¿O tal vez, simplemente, un propósito mayor que tú mismo? Y en este camino, en esta búsqueda, te encontraste con ella. La peste. No como una leyenda lejana, ni como un cuento de viejas, sino como una realidad palpable, putrefacta, que se extendía como una sombra sobre la tierra. El aire mismo parecía denso, cargado de un presagio invisible, pero inconfundible. Llegaste a pueblos fantasmas, donde el silencio no era paz, sino la ausencia gritona de la vida. Casas cerradas, puertas entornadas, un abandono repentino que hablaba de terror y huida. El olor, dulce y nauseabundo, te golpeaba antes de que vieras los primeros signos, cuerpos abandonados en las calles, hinchados, ennegrecidos, testimonio mudo de una muerte implacable. Otros huían. La prudencia dictaba mantenerse alejado, protegerse, salvarse a uno mismo. La enfermedad era un fuego voraz, y acercarse significaba arder también. Pero tú hiciste algo diferente. Viste a los que yacían solos, abandonados por todos, incluso a veces por sus propias familias, presos del miedo y la superstición. Escuchaste los gemidos débiles, los susurros desesperados pidiendo ayuda, agua, un poco de alivio. Y en lugar de alejarte, te acercaste. No tenías medicinas, ni conocimientos profundos de sanación. Eras un peregrino, no un médico.
Pero tenías algo más, algo quizás más valioso en ese momento, tenías compasión. Comenzaste limpiando las heridas supurantes con lo que tenías a mano, trapos viejos, agua escasa. Les ofreciste un poco de consuelo, una palabra amable, una mano que sujetar en la soledad del dolor. Les diste agua, compartiste tu escasa comida, les hablaste con voz suave para calmar el terror en sus ojos. ¿Eras valiente o imprudente? La línea es tan fina, tan difusa. Muchos te habrían llamado loco, temerario, un insensato jugando con su vida. Te dirían que estabas desafiando a Dios o provocando al destino. Que tu deber era protegerte, preservar tu propia vida, no arriesgarla por desconocidos, por moribundos. Y quizás, en algún rincón de tu mente, la duda también te asaltó. ¿Quién eras tú para interponerte entre la muerte y sus presas? ¿No era esto una locura, un suicidio lento y doloroso? ¿No estabas poniendo en peligro tu propia alma, tu propia búsqueda, por una causa perdida? Pero entonces, mirabas a los ojos de un niño enfermo, a la mano temblorosa de un anciano, y la duda se disipaba. Veías más allá de la enfermedad, más allá de la putrefacción, veías la humanidad que aún brillaba tenuemente, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Y esa chispa te llamaba, te impulsaba a actuar. No era un deber impuesto, ni una obligación religiosa. Era algo más profundo, visceral. Era la simple, desnuda, necesidad de aliviar el sufrimiento. Era la convicción, quizás ingenua, quizás heroica, de que incluso en la oscuridad más profunda, la compasión podía ser una luz. ¿Fue imprudencia? ¿O fue una forma diferente de valentía, una que no buscaba la gloria ni la recompensa, sino simplemente el alivio del dolor ajeno? ¿Te arriesgaste demasiado? ¿O encontraste, precisamente en ese riesgo, la verdadera esencia de tu peregrinación? Piensa en ello. Reflexiona sobre la delgada línea que separa la locura del heroísmo, la imprudencia de la compasión. Porque a veces, en los actos que parecen más insensatos a los ojos del mundo, se esconde la sabiduría más profunda del corazón humano. La peste, castigo divino o prueba de fe. Imagina por un momento el silencio sepulcral de una ciudad desierta. Las calles, antes bulliciosas, ahora yermas, barridas por un viento helado que arrastra consigo el hedor dulzón de la muerte. Las casas, con sus puertas cerradas a cal y canto, son mudos testigos de un terror invisible, un enemigo que acecha en el aire que respiras, en el agua que bebes, en el simple contacto con otro ser humano. Esta es la atmósfera densa y opresiva de la peste, una sombra que se cierne sobre la historia de la humanidad y que hoy, en este capítulo, vamos a desentrañar para ti. ¿Cómo se contrae esta condena? Piensa en la rata, ese roedor omnipresente que ha compartido nuestras vidas durante siglos. En su pelaje oscuro, diminutas criaturas, las pulgas, saltan y se alimentan. Estas pulgas, a su vez, pueden ser portadoras de una bacteria implacable, Yersinia pestis *. Cuando una pulga infectada te pica, la puerta a la enfermedad se abre de par en par. Pero no solo la picadura directa te amenaza. Imagina la tos desesperada de un enfermo, las gotas de saliva cargadas de la bacteria viajando por el aire, buscando un nuevo cuerpo que colonizar. O el contacto con los fluidos de un cadáver, la última y macabra conexión con la muerte que te puede arrastrar a su reino. Así, de formas tan cotidianas como una picadura o un simple aliento, la peste se propaga, tejiendo una red invisible de contagio que atrapa a ciudades enteras. Ahora, retrocede en el tiempo, a una época donde la ciencia era un susurro incipiente y la fe resonaba como un trueno. En esos tiempos oscuros, cuando la peste asolaba poblaciones, ¿qué explicación encontraban? ¿Acaso veían en la enfermedad la fría lógica de una bacteria propagándose? No. Para muchos, la peste era mucho más que una enfermedad, era una manifestación palpable de la ira divina. Piensa en ello, en la mentalidad de la época. Si la enfermedad llegaba, era porque habías pecado, porque tu comunidad había ofendido a un Dios iracundo. Era un castigo,
una retribución por desviarte del camino recto, por ceder a la tentación, por no vivir según los preceptos sagrados. Cada bubón doloroso, cada fiebre abrasadora, cada delirio febril, era interpretado como un latigazo de la divinidad, un recordatorio brutal de tu insignificancia frente al poder celestial. Y tú, en tu lecho de enfermo, presa de la fiebre y el dolor, te preguntarías, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué pecado oculto ha desatado esta furia sobre mí? Te torturarías buscando en tu conciencia, repasando cada acto, cada pensamiento, tratando de encontrar la falta que te ha condenado. La culpa te carcomería por dentro, alimentando la angustia de la enfermedad con el peso de la culpa religiosa. Buscarías desesperadamente la redención, el perdón divino que te librase de este tormento. Orarías con fervor, prometerías penitencias, implorarías misericordia a un Dios que, en tu mente, te ha señalado con el dedo acusador de la enfermedad. Pero, ¿y si te dijera que quizás no es un castigo? ¿Y si la peste, esta enfermedad que te consume, no es la ira de un Dios, sino algo más, algo diferente? ¿Qué si, en lugar de un castigo, es una prueba? Una prueba de tu fe, de tu fortaleza espiritual, de tu capacidad para mantener la esperanza incluso en el abismo de la desesperación. Imagina que esta enfermedad no es un látigo divino, sino una oportunidad, una dolorosa oportunidad para demostrar tu valía ante los ojos de la divinidad. Para mostrar que, incluso en el sufrimiento extremo, tu fe permanece inquebrantable, tu espíritu indomable. ¿Cambia tu perspectiva? ¿Sientes un atisbo de esperanza en medio del dolor? Si la peste es una prueba, entonces hay un propósito, un significado trascendente en tu sufrimiento. No eres una víctima pasiva de la ira divina, sino un protagonista en un drama cósmico, donde tu fe es puesta a prueba. Y quizás, solo quizás, si superas esta prueba, si mantienes tu fe viva en la oscuridad más profunda, puedas obtener una recompensa, una gracia divina que te eleve por encima de la enfermedad y la muerte. Pero seamos honestos contigo mismo. ¿Es realmente una prueba de fe, o simplemente la consecuencia lógica de una exposición a una bacteria mortal? Miremos la enfermedad con ojos más terrenales, más allá de las interpretaciones religiosas. Las ratas, las pulgas, la bacteria, el contagio. ¿No es acaso una cadena causal comprensible, aunque aterradora? Tu enfermedad, tu sufrimiento, no es simplemente el resultado de un encuentro desafortunado con un agente patógeno, en un mundo donde la higiene es precaria y el conocimiento médico limitado. Quizás la peste no sea ni un castigo ni una prueba, sino simplemente una enfermedad, una tragedia natural, desprovista de significado moral o trascendente. Quizás el universo sea indiferente a tu sufrimiento, y la enfermedad no sea más que un proceso biológico implacable, que sigue su curso sin importar tus creencias, tus pecados o tu fe. Esta perspectiva, fría y desoladora, puede ser incluso más aterradora que la idea de un castigo divino. Porque te enfrenta a la cruda realidad de tu fragilidad, de tu insignificancia en un mundo vasto e impersonal. Entonces, ¿qué eliges creer? ¿Es la peste un castigo divino, una prueba de fe, o simplemente una consecuencia lógica de tu exposición a la enfermedad? La respuesta, quizás, no esté escrita en ningún libro sagrado, ni revelada por ninguna autoridad religiosa. La respuesta, tal vez, reside en tu propia interpretación, en cómo decides afrontar el sufrimiento y la incertidumbre. Porque incluso en la oscuridad de la peste, tienes la libertad de elegir tu propia verdad, de encontrar tu propio significado en medio del caos y la muerte. Y esa elección, en última instancia, es quizás la prueba más importante de todas. Te encuentras solo, completamente solo, en el corazón de un bosque que parece extenderse hasta el infinito. Los árboles, gigantes silenciosos, te rodean como centinelas de un mundo olvidado. El sol, filtrándose a través del denso dosel, dibuja patrones cambiantes en el suelo cubierto de hojas secas. Sientes el frío calándote los huesos, un frío húmedo que parece emanar de la propia tierra. Han pasado días, quizás semanas, ya has perdido la noción del tiempo.
El aislamiento se ha convertido en tu única compañía, un manto pesado que te envuelve y te asfixia lentamente. Al principio, hubo rabia, frustración, la desesperada lucha por encontrar el camino de vuelta a la civilización. Gritabas a pulmón abierto, esperando una respuesta que nunca llegaba, solo el eco burlón de tu propia voz rebotando entre los árboles. Luego vino el cansancio, un agotamiento profundo que te hacía dudar de cada paso, de cada aliento. El hambre se convirtió en un dolor sordo, constante, una punzada en el estómago que te recordaba tu fragilidad, tu dependencia del mundo que habías dejado atrás. Has aprendido a beber de los arroyos, a reconocer algunas bayas, aunque la incertidumbre sobre su toxicidad te atormenta en cada bocado. Duermes acurrucado al pie de un árbol corpulento, temblando bajo el cielo estrellado, rezando en silencio a cualquier fuerza superior que pudiera estar escuchando. Te preguntas si alguien te busca, si a alguien le importa tu desaparición, si eres algo más que un pequeño punto perdido en la inmensidad del universo. Y entonces, en medio de esta soledad abrumadora, ocurre algo inexplicable. Un día, mientras te arrastras con las últimas fuerzas, medio delirando por el hambre y el agotamiento, ves algo moverse entre los árboles. Al principio, crees que es una alucinación, una broma cruel de tu mente exhausta. Pero a medida que se acerca, la figura se hace más clara. Es un perro grande, de pelaje oscuro y ojos brillantes que te miran con una inteligencia extraña, casi humana. No es un perro salvaje, lo sabes instintivamente. Tiene un collar, aunque roto y deshilachado, y su pelaje, aunque sucio, parece cuidado. Te acercas con cautela, temiendo asustarlo, temiendo que sea otra ilusión que se desvanecerá al tocarla. Pero el perro no huye. Se sienta, moviendo la cola suavemente, y te observa con una calma sorprendente. Y entonces lo ves. En su boca, con delicadeza, lleva algo. Te acercas más, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho, y te das cuenta de que es pan. Pan fresco, recién horneado, con el aroma cálido y reconfortante que te llena los pulmones y te hace salivar como un animal hambriento. El perro deja el pan a tus pies, te mira un instante más, como asegurándose de que has entendido, y luego, con la misma serenidad con la que apareció, se da la vuelta y desaparece entre los árboles. Simplemente se va, dejándote solo de nuevo, con un trozo de pan en la mano y un torbellino de emociones en el alma. Te sientas en el suelo, con las piernas temblorosas, y observas el pan. Es un pan sencillo, rústico, pero en ese momento te parece el manjar más exquisito que jamás hayas visto. Lo tocas con cuidado, sintiendo la corteza crujiente, la miga blanda y cálida. Lo hueles profundamente, aspirando su aroma a hogar, a civilización, a vida. Y entonces, las lágrimas empiezan a brotar. Lágrimas de alivio, de gratitud, de confusión. Lágrimas por el hambre saciada, por la soledad rota, por la esperanza que renace en tu corazón. Comes el pan lentamente, saboreando cada migaja, dejando que el sabor te invada, te reviva, te devuelva un poco de la fuerza que creías perdida para siempre. Pero mientras comes, la pregunta te asalta con fuerza. ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde ha salido ese perro? ¿Cómo supo que estabas aquí, perdido y hambriento, en medio de la nada? ¿Y ese pan, quién lo horneó, quién lo envió a través del bosque, guiado por un perro misterioso? Es fácil, muy fácil, caer en la tentación de lo sobrenatural. Es tentador ver este encuentro como un milagro, una intervención divina, una respuesta a tus silenciosas oraciones en la oscuridad del bosque. Podrías pensar que una fuerza superior, un poder benevolente, ha escuchado tu sufrimiento y te ha enviado un mensajero, un ángel con forma de perro, para socorrerte en tu hora más oscura. La idea de un milagro es reconfortante, lo sé. Te ofrece una explicación sencilla, un sentido de propósito, una prueba de que no estás solo, de que alguien, o algo, vela por ti. En un mundo caótico e impredecible, la noción de un milagro nos da esperanza, nos permite creer en lo imposible, en la bondad inherente del universo. Pero,
¿es realmente un milagro lo que has presenciado? ¿O hay otra explicación, más terrenal, más racional? Podrías pensar que el perro simplemente se escapó de alguna granja cercana, que encontró el pan en algún lugar y, por puro instinto canino, te lo trajo, quizás confundiéndote con su dueño perdido. Podrías pensar que es una simple coincidencia, una casualidad afortunada en medio de tu desgracia. Y ahí radica la verdadera cuestión, la pregunta que te atormentará en los días venideros. ¿Debes interpretar este evento como un milagro literal, una manifestación de lo divino, o como una metáfora, un símbolo de algo más profundo, más sutil? ¿Es el perro un mensajero celestial o simplemente un animal errante que, sin saberlo, te ha salvado la vida? ¿Es el pan la prueba de la providencia divina o simplemente un trozo de comida que, por azar, ha llegado a tus manos hambrientas? Quizás, la respuesta no sea tan importante como la pregunta en sí. Quizás, lo relevante no es determinar si fue un milagro o una coincidencia, sino comprender el significado que este evento tiene para ti, en este preciso momento de tu vida. Quizás, el verdadero milagro no es la llegada del perro con el pan, sino el despertar de la esperanza en tu corazón, la chispa de fe que se reaviva en medio de la oscuridad del aislamiento. Porque, incluso si no fue un milagro en el sentido estricto de la palabra, fue algo extraordinario, algo que te ha cambiado para siempre. Te ha mostrado que incluso en la soledad más profunda, en la desesperación más absoluta, puede surgir la ayuda, la bondad, la sorpresa. Te ha recordado que, quizás, no estás tan solo como creías, que incluso en el bosque más oscuro, puede haber luz, puede haber esperanza, puede haber un perro con un trozo de pan, esperando para cambiar tu destino. Y al final, tal vez eso sea suficiente. Tal vez, en un mundo lleno de incertidumbre y dolor, lo único que necesitamos son pequeñas señales, pequeños gestos, pequeños milagros que nos recuerden que la vida, a pesar de todo, sigue siendo hermosa, sigue valiendo la pena ser vivida. Y que, incluso en el aislamiento, incluso en la soledad, siempre hay una posibilidad, siempre hay un camino, siempre hay un perro, o algo parecido, esperando para guiarnos de vuelta a casa. Después del abismo, regresaste a la civilización. Las luces brillantes te cegaron al principio, el ruido ensordecedor te aturdió. Olvidaste lo que era dormir en una cama blanda, comer alimentos frescos, sentir el agua caliente correr por tu piel. Fue un choque brutal, un despertar forzoso a una realidad que casi habías olvidado. Tu cuerpo era un campo de batalla silente, marcado por heridas invisibles, pero también por las visibles, las que te recordaban constantemente lo cerca que estuviste del final. La recuperación fue lenta, un ascenso tortuoso por una ladera empinada. Cada paso era una victoria, cada día sin recaída, un regalo inesperado. Aprendiste a saborear el gusto simple de una fruta, la suavidad de las sábanas limpias, el sonido lejano del tráfico como una sinfonía de la vida cotidiana. Pero mientras te recuperabas, una pregunta persistente comenzaba a taladrar tu mente. Una pregunta incómoda, punzante, que resonaba con la fuerza de un eco en tu interior. ¿Era suficiente la tranquilidad recién encontrada? ¿Podías simplemente volver a la normalidad, como si nada hubiera pasado, mientras sabías que otros seguían sufriendo, luchando en la oscuridad que tú habías logrado dejar atrás? Y entonces, la decisión comenzó a tomar forma. Una idea descabellada, quizás, para algunos. Una locura, seguramente, para otros tantos. Pero para ti, empezaba a sentirse como la única opción posible. Regresar. Volver a ese lugar de sufrimiento, de enfermedad, de peligro. Volver para ayudar. La gente no lo entendía. Te miraban con incredulidad, con lástima, a veces incluso con desprecio. ¿Por qué volver?, te preguntaban. Ya has escapado. Ya has sufrido lo suficiente. ¿Por qué arriesgarlo todo de nuevo? Y tú intentabas explicarlo. Hablabas de la necesidad de ayudar, de la responsabilidad moral, de la compasión. Pero en el fondo, sabías que había algo más. Algo más profundo, más complejo, más difícil de poner en palabras. ¿Era fe inquebrantable?
Una convicción absoluta en que podías marcar la diferencia, en que tu regreso no sería en vano. ¿O era simple necedad? Una obstinación ciega, un impulso autodestructivo que te llevaba de vuelta al peligro sin razón aparente. Quizás era una mezcla de ambas. Quizás la línea entre la fe y la necedad es más delgada de lo que creemos. Quizás lo que para algunos es locura, para otros es la única forma de vivir con la conciencia tranquila. Te preparaste para el regreso. Reuniste provisiones, reafirmaste tus conocimientos, preparaste tu mente para lo que te esperaba. Sabías que sería difícil, incluso más difícil que la primera vez. Porque ahora conocías el precio del fracaso, el sabor amargo de la derrota, el peso de la desesperación. Pero también conocías la fuerza que podías encontrar en la adversidad, la resiliencia del espíritu humano, la luz tenue que puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Y eso, quizás, era lo que te impulsaba. Esa pequeña chispa de esperanza, esa fe obstinada en que incluso en los lugares más sombríos, aún se puede encontrar humanidad. ¿Era admirable tu persistencia? ¿O simplemente insensata? La respuesta, quizás, dependa de quien la formule. Para los pragmáticos, para los que valoran la seguridad y la comodidad por encima de todo, cegaramente era una locura. Para los idealistas, para los que creen en el poder del sacrificio y la entrega, quizás era un acto de valentía inspirador. Pero para ti, no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente lo que tenías que hacer. Una necesidad imperiosa, una voz interior que te empujaba hacia adelante, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar del peligro. ¿Por qué volviste a ponerte en peligro? Quizás nunca lo sepas con certeza. Quizás las motivaciones humanas son demasiado complejas, demasiado contradictorias, para ser reducidas a una simple explicación. Pero lo hiciste. Regresaste a la oscuridad, armado con tu experiencia, con tu determinación, y con esa extraña mezcla de fe y necedad que te hacía ser quien eras. Y en ese regreso, en esa decisión aparentemente irracional, quizás encontraste un propósito aún mayor. Quizás descubriste que la verdadera recuperación no se trata solo de sanar tus propias heridas, sino de usar esas heridas para iluminar el camino de otros. Quizás, en ese acto de aparente locura, encontraste la verdadera cordura. La cordura de la compasión, la cordura de la entrega, la cordura de la esperanza. Te encuentras entre muros fríos, el eco de tus pasos resonando en un pasillo interminable. Hierro y piedra te rodean, un laberinto diseñado para quebrar el espíritu, para confesar crímenes que tal vez nunca cometiste. Esta es la prisión, tu prisión. ¿Recuerdas el día que te arrebataron la libertad? El sol brillaba, quizás, o la lluvia golpeaba con fuerza contra el pavimento. Detalles que ahora se diluyen en la niebla del recuerdo, eclipsados por el peso de las esposas, la mirada acusadora de los uniformados, el clic metálico de las celdas cerrándose tras de ti. Te dijeron que era por el bien de la justicia, por la seguridad de todos. Pero, ¿era verdad? Te acusaron, lo recuerdas. Las palabras resonaron como golpes, fraude, conspiración, incluso traición. Términos grandilocuentes, vacíos de significado para ti, un desconocido hasta ese momento, un fantasma entre la multitud. Te presentaron como el cerebro de una operación oscura, un manipulador invisible que movía los hilos desde las sombras. ¿Pero eras tú realmente esa persona? Mira a tu alrededor. Estas paredes han visto a hombres inocentes pudrirse, a almas justas ser quebradas por la maquinaria implacable de un sistema que se jacta de ser perfecto, pero que a menudo es ciego y sordo ante la verdad. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres un santo perseguido, un alma noble atrapada en una red de mentiras y malentendidos? Oh, detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Podría haber algo más? Un matiz oscuro en tu pasado, una decisión cuestionable, una sombra que se alargó hasta alcanzar tu presente. Quizás no seas el villano que pintan, pero eres completamente inocente. La verdad, a menudo, se esconde en los grises, en los recovecos de nuestras acciones y omisiones.
Dijeron que eras un desconocido, una figura sin pasado, sin historia. Pero, ¿es posible surgir de la nada? ¿Acaso cada uno de nosotros no es el resultado de una cadena infinita de eventos, de decisiones tomadas y caminos recorridos? Quizás tu anonimato era solo una fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar algo más profundo, algo más complejo. Piensa en aquellos que te juzgaron. ¿Eran imparciales, buscando la verdad con honestidad y rigor? ¿O tenían sus propios motivos ocultos, sus propias agendas secretas? La justicia, a menudo, se contamina con los intereses personales, con la sed de poder y la envidia. ¿Fuiste víctima de una conspiración, de una trama tejida por aquellos que te veían como una amenaza, como un obstáculo en su camino? Considera las pruebas, los testimonios, las acusaciones que te hundieron. ¿Eran sólidos como el acero, irrefutables, o eran frágiles como el cristal, susceptibles de romperse bajo el peso de la verdad? La verdad, a veces, se manipula, se distorsiona, se adapta a la narrativa que se quiere imponer. ¿Fuiste juzgado con hechos o con ficciones? ¿Y tú, qué papel jugaste en todo esto? ¿Fuiste un peón inocente, arrastrado por la corriente de eventos que no podías controlar? ¿O fuiste un actor, consciente o inconsciente, en el drama que te llevó a este encierro? Nadie es completamente pasivo en su propia historia. Siempre hay elecciones, decisiones, incluso la inacción es una elección en sí misma. Ahora, en la soledad de tu celda, tienes tiempo para reflexionar. Para desentrañar los hilos de tu pasado, para confrontar tus demonios internos, para buscar la verdad, por dolorosa que sea. ¿Eres un santo injustamente encarcelado, un mártir de la verdad? ¿O eres un criminal incomprendido, víctima de tus propias decisiones y de las circunstancias que te rodearon? La respuesta, quizás, no sea blanco o negro. La vida rara vez lo es. Quizás seas una mezcla de ambos, un ser humano complejo, imperfecto, capaz de grandes actos de bondad y también de errores fatales. Tu prisión, entonces, no solo sería un castigo, sino también una oportunidad. Una oportunidad para la introspección, para el arrepentimiento, para la redención. O quizás, simplemente, para la aceptación de una verdad incómoda. La verdad sobre quién eres realmente y por qué estás aquí. En esta prisión, tu prisión. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando la vida termina? No me refiero a la disolución del cuerpo, eso es innegable, sino a esas historias que surgen después, esos ecos de lo inexplicable que resuenan tras la partida de algunos. Hoy, te invito a explorar un terreno fascinante y resbaladizo a partes iguales, los milagros post-mortem. En este viaje, nos detendremos en la figura de San Roque, un peregrino medieval cuya vida, marcada por la enfermedad y la entrega, no terminó con su último aliento. Porque, curiosamente, es después de su muerte cuando las narraciones de prodigios florecen con mayor intensidad. Se dice que, una vez fallecido, San Roque comenzó a obrar curaciones, a interceder en situaciones desesperadas, a manifestarse de maneras que desafían la lógica cotidiana. Enfermos desahuciados que recuperan la salud, plagas que se detienen, cosechas salvadas de la ruina. La lista de favores atribuidos a su intervención póstuma es extensa y continúa creciendo a lo largo de los siglos. ¿Cómo entender estos relatos? ¿Son meras fantasías populares, construcciones piadosas nacidas del deseo de encontrar consuelo y esperanza en un mundo incierto? ¿O acaso representan auténticas intervenciones divinas, señales de algo que trasciende nuestra comprensión terrenal? Esta es la pregunta que nos persigue hoy, y quizás, la pregunta que te persiga a ti después de escuchar esto. La expansión del culto a San Roque es un fenómeno en sí mismo. Desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades, su figura se extendió como un reguero de pólvora, impulsada precisamente por estas historias de milagros. Capillas, ermitas, iglesias. Todas dedicadas a honrar a este santo taumaturgo, a invocar su protección, especialmente en tiempos de enfermedad y peste. ¿No te parece intrigante cómo una persona, ya ausente del mundo físico,
puede generar tal devoción, tal oleada de fe? Podrías pensar, quizás con razón, que todo esto no son más que cuentos, leyendas urbanas medievales que se han perpetuado hasta nuestros días. Que la mente humana, en su búsqueda de sentido, tiende a encontrar patrones donde no los hay, a atribuir causas sobrenaturales a eventos fortuitos. Que la fe popular, impulsada por la necesidad de creer en algo más grande, fácilmente puede transformar un deseo ferviente en una realidad percibida. Y, en parte, podrías tener razón. La historia está llena de ejemplos de creencias colectivas, de fenómenos de sugestión masiva, de la capacidad humana para crear narrativas que refuercen sus convicciones. Pero, detente un momento. ¿Y si hubiera algo más? ¿Y si estos milagros, más allá de la interpretación racional, más allá de la psicología de masas, fueran genuinas manifestaciones de una realidad que escapa a nuestra comprensión? ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de que existan fuerzas, energías, dimensiones que no podemos medir ni explicar con las herramientas de la ciencia actual? Piensa en la cantidad de testimonios, a lo largo de siglos y en diferentes culturas, que relatan experiencias similares. Personas que aseguran haber presenciado curaciones inexplicables, acontecimientos que desafían las leyes de la naturaleza, intercesiones divinas que cambian el curso de sus vidas. ¿Podemos simplemente descartar todo esto como fruto de la ignorancia o la superstición? ¿No sería acaso una forma de arrogancia intelectual de cerrarnos a la posibilidad de lo desconocido? Quizás, los milagros post-mortem de San Roque y de tantos otros santos no sean demostrables en un laboratorio. Tal vez no puedan ser reducidos a fórmulas matemáticas o explicaciones científicas. Pero, ¿significa eso que no son reales? ¿Que no tienen un impacto tangible en la vida de las personas? La fe, la esperanza, la creencia en lo trascendente. Son fuerzas poderosas que han moldeado la historia de la humanidad, que han inspirado obras de arte, que han dado sentido a millones de vidas. ¿Y tú, qué crees? ¿Te inclinas por la explicación racional, por la idea de que todo milagro es, en última instancia, una construcción humana? ¿O sientes una resonancia con la posibilidad de una intervención divina, de un misterio que se esconde tras los velos de la realidad cotidiana? No hay respuestas fáciles, y quizás, la belleza de todo esto reside precisamente en la incertidumbre, en la invitación constante a cuestionar, a explorar, a mantener la mente y el corazón abiertos a lo posible. Porque, al final, la pregunta sobre los milagros post-mortem de San Roque, y sobre la naturaleza misma de lo milagroso, nos lleva a interrogarnos sobre nuestra propia existencia, sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos y tocamos. Y esa, quizás, sea la verdadera maravilla. En esta historia, quiero que viajes conmigo a un lugar donde el tiempo parece doblarse, donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazan de maneras que quizás nunca imaginaste. Quiero hablarte de San Roque, una figura que emerge desde el corazón del medioevo, un tiempo de sombras y luces, de fe inquebrantable y miedos profundos. ¿San Roque hoy? Piensa un momento. Probablemente su nombre te suene lejano, quizás asociado a alguna iglesia olvidada en un pueblo remoto, o a una estampa amarillenta guardada por tu abuela. Pero, ¿qué significa realmente su imagen en este siglo XXI, en un mundo dominado por la ciencia, la tecnología y, paradójicamente, por nuevas formas de peste? San Roque, el peregrino que según cuenta la leyenda, sanaba a los enfermos de peste con solo la fuerza de su fe y la señal de la cruz. Un hombre que, marcado por la enfermedad, se retiró a morir y fue milagrosamente curado por un perro que le llevaba pan. Una historia fascinante, sin duda, pero ¿no te parece todo esto un cuento piadoso, una reliquia de un tiempo superado? Y sin embargo, detente un instante y mira a tu alrededor. ¿No has vivido tú mismo, en carne propia, el miedo paralizante de una pandemia global? ¿No has sentido esa impotencia ancestral ante un enemigo invisible que amenaza tu salud, tu vida, tu futuro? En esos momentos oscuros, cuando la incertidumbre se apodera de todo, ¿a dónde recurrimos? A la ciencia, claro, a los médicos,
a las vacunas. Pero también, seamos honestos, a algo más. A una búsqueda de consuelo, de esperanza, de protección que va más allá de lo puramente racional. Y ahí, en ese espacio liminal entre la razón y la fe, entre la ciencia y el misterio, es donde resurge la figura de San Roque. Porque, ¿acaso no es él, en esencia, el santo de las epidemias, el protector contra las enfermedades contagiosas? En un mundo que creíamos inmune a las grandes plagas, la pandemia nos ha golpeado con la fuerza de un latigazo, recordándonos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad ancestral. Entonces, cuando ves su imagen hoy, en una medalla, en una estampa, en una procesión, ¿qué sientes? ¿Ves una figura venerable, pero anacrónica, un vestigio de un pasado supersticioso? ¿O percibes algo más profundo, una conexión inesperada con una necesidad humana muy actual? Piénsalo fríamente. En pleno siglo XXI, con hospitales ultramodernos y avances médicos asombrosos, ¿tiene sentido invocar a un santo medieval para protegernos de un virus? ¿No es esto una contradicción flagrante, una negación de todo lo que hemos aprendido? Algunos dirán que sí, que es puro folclore, una tradición sin sustancia, una muestra de ignorancia y pensamiento mágico. Te dirán que la fe es un consuelo para débiles, una muleta para aquellos que no pueden afrontar la realidad con la razón. Pero espera un momento antes de juzgar tan rápido. Considera esto, ¿no es acaso la fe, en su esencia más profunda, una forma de resistencia ante la adversidad? Una manera de encontrar fuerza y esperanza incluso cuando la lógica y la ciencia parecen insuficientes? En tiempos de pandemia, cuando el miedo y la soledad nos acechan, la figura de San Roque podría representar precisamente eso, un símbolo de resiliencia, de coraje, de la capacidad humana para aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Claro, puedes argumentar que esto es autoengaño, que la verdadera protección reside en la higiene, la distancia social, la vacuna. Y estarías en lo cierto, en parte. Pero, ¿acaso la ciencia y la fe son necesariamente enemigas? ¿No pueden coexistir, complementarse, ofrecer diferentes formas de afrontar la realidad? Quizás la clave no esté en elegir entre una u otra, sino en comprender que ambas responden a necesidades humanas profundas. La ciencia nos da herramientas para entender y combatir las enfermedades. La fe, o la espiritualidad, nos ofrece consuelo, fortaleza interior y un sentido de trascendencia que va más allá de lo puramente material. San Roque, en este sentido, podría ser visto no como un sustituto de la medicina moderna, sino como un complemento, como un recordatorio de que somos seres complejos, con necesidades tanto físicas como espirituales. Su imagen, en medio de la pandemia, podría evocar esa búsqueda humana universal de protección, de esperanza, de un sentido de orden en medio del caos. Y no olvidemos la historia del perro que le lleva pan. Incluso en la leyenda de San Roque, la ayuda no viene solo del cielo, sino también de lo terrenal, de lo cotidiano, de un acto de bondad inesperado. Quizás el mensaje sea que la esperanza, la curación, la protección, no son solo milagros divinos, sino también actos humanos, gestos de solidaridad, la ciencia que avanza, el cuidado mutuo. Entonces, ¿reliquia medieval o esperanza moderna? La respuesta, quizás, no sea una u otra, sino ambas a la vez. San Roque es un eco del pasado, sí, una figura que emerge de un tiempo de creencias diferentes. Pero también es un espejo del presente, un reflejo de nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras esperanzas más profundas en un mundo que, a pesar de todos nuestros avances, sigue siendo vulnerable a las plagas, a la incertidumbre, a lo imprevisto. La próxima vez que veas la imagen de San Roque, detente un instante. No la descartes como una simple antigualla. Pregúntate qué significa para ti, en este preciso momento. ¿Qué historia te cuenta? ¿Qué sentimientos evoca? Quizás descubras que, detrás de la leyenda, hay una verdad humana atemporal, una necesidad de esperanza y protección que resuena con fuerza incluso en nuestro mundo moderno y aparentemente tan distante de las creencias medievales.
Quizás San Roque, este peregrino herido y sanador, tenga aún algo que decirnos, algo que enseñarnos sobre la resiliencia, la fe y la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Aquí comienza una nueva historia, una que quizás te haga cuestionar lo que crees saber sobre la fe y la acción. Hoy, no te voy a hablar de un santo de vitrina, intocable e inalcanzable. Te voy a hablar de Roque, un hombre que caminó por el filo de la navaja entre lo divino y lo humano, un personaje que, siglos después de su vida, sigue sembrando dudas y, quizás, inspirando actos que van más allá de la simple devoción. San Roque. Su nombre resuena en ermitas perdidas, en pueblos que buscan protección contra la enfermedad, en corazones que claman por un milagro. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? Nacido en la opulencia, en la Francia del siglo XIV, Roque no estaba destinado a ser un ícono religioso. Heredero de una fortuna, su vida parecía trazada por el destino de la nobleza. Pero la historia, como a menudo sucede, tenía otros planes. Huérfano desde joven, Roque vendió sus posesiones, repartió sus riquezas entre los pobres y emprendió un camino inesperado, la peregrinación. No buscaba títulos ni honores, sino algo más profundo, quizás una respuesta a ese vacío existencial que a veces nos asalta incluso en medio de la abundancia. Se dirigió a Italia, una tierra asolada por la peste bubónica, la sombra negra que cegaba vidas sin distinción. Y aquí, en el corazón del horror, Roque encontró su propósito. En lugar de huir, se entregó al cuidado de los enfermos. Sin formación médica, sin más arma que su fe y su compasión, se dedicó a asistir a los apestados, a consolar a los moribundos, a llevar un rayo de esperanza en medio de la desolación. La leyenda cuenta que curaba con la señal de la cruz, un gesto simple pero cargado de una fuerza misteriosa. ¿Milagro divino? ¿Empatía humana llevada al extremo? Tú decides cómo interpretarlo. Pero la historia de Roque no es un cuento de hadas. La enfermedad, implacable, no perdonó al sanador. Roque contrajo la peste. Lejos de buscar ayuda, se retiró a un bosque, esperando la muerte en soledad. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más peculiar. Un perro, un animal considerado impuro en la época, se convirtió en su providencia. Cada día, el perro le llevaba un trozo de pan, robado de la mesa de su amo, un noble local. Este noble, intrigado por la conducta del animal, siguió al perro y descubrió a Roque, enfermo y abandonado. Conmovido, lo asistió hasta su recuperación. Tras curarse milagrosamente, Roque regresó a su tierra natal, pero fue irreconocible. En tiempos de guerra y confusión, fue confundido con un espía y encarcelado. Pasó años en prisión, sin revelar su verdadera identidad, sufriendo en silencio, quizás meditando sobre el sentido de su propia existencia. Murió en la cárcel, solo, desconocido. Solo después de su muerte, según la tradición, se descubrió una tablilla en su celda que revelaba su nombre y su historia. Y aquí, ante este relato fascinante y contradictorio, surge la pregunta clave: ¿qué legado nos deja San Roque? ¿Es su historia un llamado a la fe ciega, a la espera pasiva de un milagro, a la esperanza infundada en lo sobrenatural? ¿O es, en realidad, una inspiración para la acción concreta, para la entrega desinteresada, para la valentía de enfrentar la adversidad con compasión y determinación? Piensa por un momento. La devoción popular a San Roque a menudo se centra en su capacidad para curar la peste, para alejar la enfermedad. Se le invoca en tiempos de epidemia, se le ruega por protección. En muchos lugares, su imagen preside procesiones y altares, recordándonos su intercesión divina. Pero no corremos el riesgo, al centrarnos solo en este aspecto milagroso, de reducir su historia a una mera superstición, a una fe pasiva que espera la intervención divina sin asumir nuestra propia responsabilidad. Porque, mira bien, la vida de Roque no fue solo un rosario de milagros. Fue una elección constante, consciente y dolorosa, de ponerse al servicio de los demás. Renunció a la comodidad, se expuso al peligro, sufrió el rechazo y el abandono.
Su fe no fue una fe de palabras vacías, sino una fe encarnada en actos concretos de amor y servicio. Su milagro, si lo hubo, no fue solo la curación física, sino la transformación interior, la capacidad de encontrar sentido en el sufrimiento y de dar esperanza en medio de la desesperación. ¿No crees que, en este mundo complejo y a menudo caótico, necesitamos menos fe ciega y más inspiración real? ¿Menos súplicas pasivas y más acciones transformadoras? La historia de Roque, leída con ojos críticos y corazón abierto, puede ser mucho más que una leyenda piadosa. Puede ser un espejo que nos refleje nuestras propias contradicciones, nuestras propias limitaciones, pero también nuestro potencial para la grandeza. Porque, piensa en ello, ¿qué pasaría si dejáramos de ver a San Roque solo como un intercesor celestial y comenzáramos a verlo como un ejemplo humano, imperfecto pero inspirador? ¿Qué pasaría si, en lugar de pedirle milagros, nos inspiráramos en su valentía para enfrentar nuestros propios desafíos, en su compasión para ayudar a los que sufren, en su determinación para buscar un propósito más allá de la comodidad y el egoísmo? La verdadera devoción a San Roque, quizás, no se mida por el número de velas que encendemos en su nombre, sino por el fuego que encendemos en nuestro propio interior, el fuego de la acción, el fuego de la compasión, el fuego de la transformación. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Fe ciega o inspiración real? La decisión es tuya. Y si esta historia te ha resonado de alguna manera, si te ha provocado alguna reflexión, te invito a que formes parte de esta conversación. Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tu propia interpretación de la vida de San Roque. ¿Qué te inspira de su historia? ¿Qué te cuestiona? ¿Conoces alguna historia de fe y acción que te gustaría compartir? Este espacio, Vidas Santas, es un lugar para explorar estas preguntas juntos, para construir una comunidad de reflexión y diálogo. Así que no te quedes callado. Tu voz es importante. Participa. Comparte. Haz que esta conversación crezca. Porque, al final, el verdadero legado de San Roque, como el de cualquier vida que busca la trascendencia, no está escrito en piedra, sino en las acciones que inspiramos y en el impacto que dejamos en el mundo. ¿Y tú, qué impacto quieres dejar?